para analizar este triunfo contundente opositor nos acompaña uno de sus principales líderes, quien fuera el candidato presidencial de la Mesa de la Unidad Democrática, el actual gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, a quien le damos la bienvenida, gobernador, y las felicitaciones también. Muchas gracias. ¿Cuándo empiezan a celebrar en grande? Porque anoche fue muy mesurada la celebración. Y creo que debe seguir siendo así. Dicen que el sábado, ¿no? Porque Venezuela, no tanto un tema de, para mí, lo decíamos el día de hoy, el resultado de ayer deben estar presentes tres palabras que son humildad, madurez y serenidad. Usted decía antes de entrar a la entrevista, Venezuela es un país en una crisis sin precedentes en nuestra historia, me refiero especialmente al tema económico, y este es el momento de ponerse a trabajar, de asumir este resultado como un gran compromiso que tenemos con los venezolanos. Patricia, si bien es también el resultado de todo un esfuerzo, de todo un trabajo, es cierto que hay buena parte de esa votación el día de ayer, es un voto castigo contra el gobierno, y nosotros ese voto castigo contra el gobierno tenemos que convertirlo en más bien una fuerza que se suma a un proyecto, que cree en un proyecto, que efectivamente se suma a un proceso de cambio. Y bueno, ese es el gran reto que creo que tenemos quienes estamos trabajando por el cambio en Venezuela. Quien votó por el cambio, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para que las cosas, por lo menos en materia económica, comiencen a cambiar? Porque hay quienes dicen que podrían empeorar. Mira, sobre esa pregunta, yo te hacía el comentario y aprovecho, lo digo al aire, la actitud del gobierno después del resultado de ayer, que es un resultado contundente, no puedes tratar de maquillarlo, o sea, estamos hablando de toda la ciudad de Caracas, todas las parroquias populares en Caracas ganó el cambio. O sea, el gobierno resultó que era un derrotado, bastión del chavismo. Que era un bastión, bueno, yo te puedo decir en zonas de mi estado, lo que llama el gobierno la cuna de la revolución en Guarenas. Tú recuerdas el estallido social del año 89, que el gobierno ha pretendido hacerse de esa explosión social que hubo en nuestro país, arrancó en Guarenas. Bueno, Guarenas lo perdieron. Entonces, cuando tú ves el resultado, y que es un resultado contundente a favor de cambio, y el gobierno pretende seguir con los mismos argumentos, que ganó fue la guerra económica, que la oposición escondía los alimentos, todo alejado de la realidad, que el pueblo los derrotó bajo esos argumentos. Ese fue el argumento de la campaña del gobierno. Pero cuando ves la reacción de Nicolás, cuando ves la reacción de Jorge Rodríguez, te das cuenta que más bien es como alentando la confrontación política para poner ellos, que deberían ser los primeros preocupados y ocupados en el problema económico, ponerlo a un segundo lugar, que ahí donde tiene que venir la madurez nuestra, tener claro cuál es el objetivo, tener claro qué fue lo que nos trajo acá, porque la agenda nuestra, Patricia, nosotros no estamos en el gobierno nacional, pero desde la Asamblea Nacional se pueden hacer propuestas. La Asamblea Nacional aprueba el presupuesto de la República. Hay 18 universidades en este momento en el país que están sin clase, no por la suspensión de las elecciones que hicieron, de la suspensión de actividades académicas, por falta de recursos. ¿Qué es más importante? La Asamblea Nacional discute el presupuesto, los gastos de representación, los gastos de viaje, viáticos de la presidencia de la República, o el presupuesto de las universidades nacionales, públicas. Entonces, eso es, nosotros hemos propuesto una ley candado para que no se sigan regalando el petróleo, se le siga regalando a otros países para financiar gobiernos en otros países. Evitar que se siga desangrando, pero, Patricia, el dinero de los venezolanos. Esa es la agenda. O sea, yo sé que el tema, digamos, hay muchos temas en el tapete, pero la principal preocupación de los venezolanos en este momento, y ¿cuándo van a celebrar? Es que no es para trabajar. La principal preocupación hoy del venezolano es su economía, su situación económica. Muchos se preguntan cómo van a administrar el triunfo. Ayer lo hablábamos con Luis Vicente León, que decía que la oposición seguramente está dividida y tiene que sentarse a acordar qué van a hacer. ¿Van a tratar de solucionar los problemas económicos? ¿Van a tratar de deshacerse del gobierno? ¿Va a ser una confrontación o va a haber
una concertación. ¿Ustedes qué? Bueno, yo creo que se puede caminar. ¿Qué línea quieren? Yo creo que se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo. O sea, hoy lo decíamos en un encuentro con medios internacionales y nacionales. El gobierno en este momento debería tener un gesto sobre la base del resultado, de lo que ha sido la expresión de los venezolanos, el tema de los presos políticos, un gesto liberarlo con una llamada de Nicolás Maduro. Aquí salen en libertad todos los presos políticos. Eso sería una extraordinaria señal de un gobierno que efectivamente ha asimilado el resultado, de un gobierno que le interesa la unidad del país, de un gobierno que le interesa sacar al país de la crisis. Ahora, internamente, ¿cuál debe ser la agenda que prevalezca? Bueno, si nosotros le ofrecimos a la gente que íbamos a ganar la Asamblea Nacional para ocuparnos de sus problemas, y sus problemas son los económicos, es obvio que en este momento toda la energía hay que dedicarla al tema económico. Pero mi pregunta Ahora, ¿qué va a iba pasar más con el gobierno? O sea, ustedes yo creo que quieren llegar al depende, poder, quieren deshacerse de Maduro. ¿Qué van a hacer? Pero eso depende referéndum, una constituyente. Depende mucho. Primero, Venezuela es un país en terapia intensiva. Tú no puedes hoy, sería una cachetada, en mi opinión, a los venezolanos que tú le digas hoy, Patricia, que tu primera tarea va a ser empezar a recoger firmas para volver a poner una agenda política que te vas a llevar un año en el debate político. Y la gente está esperando respuesta ahorita para la comida, para las medicinas, para qué va a pasar con la altísima inflación que nosotros tenemos. Ahora, nosotros vamos a hacer nuestras propuestas. Si Maduro las tranca, si Maduro efectivamente su deseo es ir a una confrontación política, él no quiere cambiar el rumbo del país, él quiere estar trancado, él quiere radicalizarse, todas las cosas que hemos tenido que escuchar en los últimos días, y el gobierno no cambia, habrá que cambiar de gobierno, Patricia, eso está cantado. ¿Cuánto tiempo? Tú me dices, bueno, ¿y cuánto tiempo? Yo creo que el primer trimestre del próximo año es decisivo. Todavía no se ha instalado la nueva Asamblea Nacional. La nueva Asamblea Nacional se instala el 5 de enero, que tiene mayoría calificada quienes queremos cambio en el país. Ya lo habíamos informado. Para terminar, si el gobierno hace un gesto y libera a los presos políticos, o si esa es una ley de amnistía que se apruebe, tan pronto asuma la nueva Asamblea, si sale Leopoldo López, ¿qué le diría usted a Leopoldo López? Porque usted ya hoy manifestó que usted todavía tiene intereses de ser candidato presidencial, y muchos dicen que él también podría tener una oportunidad. Todas las aspiraciones de todo el mundo son legítimas. ¿Qué mensaje le diría usted a Leopoldo López? A Leopoldo López y a todos los demás, súmense a la construcción de una mayoría popular, que es la que nos ha permitido obtener el triunfo el día de ayer. O sea, eso está clarito, qué es lo que hay que hacer en Venezuela, es construir una fuerza política que, por supuesto, sea policlasista, de todos los estratos sociales, que nos permita en este país alcanzar el cambio, pero el cambio dirigido, no olvidar... hacer el mismo ejercicio de la campaña presidencial anterior. ¿Cuál es la composición social? Seguro habrá el momento para eso, Patricia, pero en este momento esa no es la prioridad del venezolano, porque en este momento no hay elecciones presidenciales, ya vendrá la elección presidencial. Enrique Capriles, gracias, gobernador Patricia. de Miranda, muchísimas gracias por acompañarnos con esta redacción.